Humanismo. El humanismo, para hablar del humanismo, primero tendríamos que pensar que el humanismo deriva de una corriente filosófica. La principal corriente filosófica de la cual se deriva el humanismo, la tercera fuerza, es el existencialismo. Cuando hablamos del existencialismo, pues tendremos que pensar en filósofos como Kierkegaard, Dilthey, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jasper, Martin Buber, que son filósofos que nos permiten entender el desarrollo del humanismo. El humanismo es una corriente que centra al ser humano como lo más importante para su estudio. El humanismo ve al ser humano con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus capacidades, con sus miedos, es decir, lo ve totalmente, y de ahí se genera el movimiento de la tercera fuerza. Cuando nosotros hablamos de la tercera fuerza, tenemos que pensar que la primera fuerza es el psicoanálisis, la segunda fuerza es el conductismo. Son los grandes movimientos ya a nivel desarrollo de la psicología que surgen, que nos permiten tener hoy día una psicología en el ámbito clínico, en el ámbito social, en el ámbito organizacional. Surge a partir de esta necesidad de brindar como mayor fuerza, mayor reconocimiento al humano como tal, ¿no? O sea, surge después de una época en la que existía el teocentrismo, donde Dios era el centro del universo, de todo el mundo, se regían a partir de sus leyes, y entonces llega a tomar peso como esta cultura de vamos a centrarnos más en el hombre, en intentar entenderlo, en ver sus cualidades, en el reconocimiento de todas sus aptitudes, todas sus habilidades, y a partir de ahí ver y dar valor como a este raciocinio que nos caracteriza para poder entender un poquito más el mundo que nos rodea. Ver al ser humano de una manera total, con sus emociones, con su intelecto, con su manera de interactuar con los demás, y en esto se basa de una manera como muy breve lo que es el humanismo. Pues para mí el humanismo es el bienestar de las personas, es el deseo de poder ayudar con generosidad y preocuparse por las demás personas de nuestro entorno. El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa que tiene como finalidad darle un sentido al hombre, es decir, que a pesar de que el hombre ya tenía algunos descubrimientos sobre aquello que nos rodea y de lo que se encuentra en la Tierra, no sabía exactamente sobre su proveniencia, por lo que con ayuda de este movimiento tuvieron algunos descubrimientos griegos y latinos que ayudaron a darle un sentido al hombre de su proveniencia y aquello que lo motiva a seguir hasta donde seguimos haciendo ahorita en la actualidad. El humanismo significa valorar al ser humano y la condición humana. El humanismo, mejor conocido como tercera fuerza, fue evolucionando los procesos mentales y en el individuo en búsqueda de la identidad y de los valores para la autenticidad de uno mismo e identidad de cada individuo. Está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de las actitudes y las relaciones humanas. Como ya se ha mencionado a lo largo de esta parte del humanismo, se centra más bien en el bienestar total de las personas. El humanismo nos alienta a ayudarnos unos a otros y exalta en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Este también valora como centro del universo al ser humano y su condición. ¿Tú cómo crees que influye el humanismo en la actualidad? Bueno, yo creo que la corriente del humanismo de la tercera fuerza, creo que sigue siendo una corriente vigente, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de terapia gestal, sabemos que sigue siendo vigente, que sigue siendo una forma de ayudar al ser humano a encontrarse a sí mismo y encontrar la forma de ser y de estar en este mundo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la logoterapia con Viktor Frankl, hablamos de esta parte en donde Viktor Frankl decía que muchas de las veces el ser humano tiene que estar en las peores condiciones
condiciones de vida para entender que tiene muchos elementos con los cuales enfrentar la vida. Hay que recordar que Víctor Frank estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial porque él era judío, y que él se dio cuenta que a veces estar preso te hace libre. Entonces, a veces estar en las peores situaciones de vida te ayuda a entender que tú tienes elementos con que salir adelante. La terapia centrada en el cliente con Carl Rogers nos habla mucho de que tiene que haber una aceptación total por nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a aceptarnos en la totalidad, podemos entonces encontrar nuestra forma de ser y estar, y de alguna manera encontrar la felicidad. Creo que puede impactar de una manera positiva siempre y cuando se tome lo mejor de este movimiento. Creo que actualmente con la pandemia que estamos enfrentando se nos está brindando muchísimo la oportunidad de regresar a nosotros mismos, de a lo mejor pausar y observarnos de una manera diferente. Creo que es una oportunidad de reconocernos, de darnos un voto de confianza, porque realmente estamos pues sacando todo nuestro potencial y desarrollando nuestra creatividad también, que es algo en lo que el humanismo se centra muchísimo, en ver de qué manera la persona puede encontrar soluciones para diferentes circunstancias que se le presenten. Ahorita en lo particular se nos está enseñando a conocer o reconocer habilidades que a lo mejor teníamos escondidas. Estamos todos utilizando pues mayormente las redes sociales, estamos ahora con las clases en línea también, y yo creo que están surgiendo nuevos talentos o como decía, talentos que estaban antes ahí ocultos. Se está confiando muchísimo en nuestro raciocinio, confiando mucho en el manejo que tenemos de nuestras emociones. Entonces ha sido un pausar para volvernos a ver y observarnos en nuestra totalidad, ¿no? Entonces creo que si se utiliza de una manera positiva, el humanismo es muy funcional, sobre todo en estas épocas de crisis, ¿no? Se centra mucho también en ver cómo una crisis es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento. La humanidad, más que nada, es una cualidad que nosotros tenemos que cultivar como seres humanos. Ahorita en estos tiempos de crisis podemos llegar a ser tan egoístas que no nos centramos nada en las necesidades de las personas que nos rodean. Nosotros necesitamos tener un pensamiento crítico a la hora de ponernos en el lugar de las demás personas. Hay que ser generosos, hay que mostrar bondad y sobre todo empatía, porque en estos tiempos es lo que más le hace falta al ser humano. Hay personas más que nada que decimos que el mundo necesita un cambio y que nosotros empecemos por nosotros mismos. Pero hay veces que eso se olvida y esperamos que los demás hagan todo lo justo y lo necesario para que estemos bien, sin ponernos a hacernos una autoevaluación de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. No se pierde la esperanza, yo no pierdo la esperanza en que el ser humano sea capaz de mostrar una bondad inquebrantable hacia los demás, porque ahorita están sucediendo hechos históricos que están marcando a la humanidad y no necesariamente para algo positivo. Entonces yo siento que ahorita el humanismo tiene una gran relevancia en la actualidad, porque es lo que nos hace darnos cuenta que no todo está perdido y que sí hay algo que se puede hacer por la humanidad. Yo considero que bien, porque pues por lo que yo he leído, los conceptos que se tienen son buenos, entonces yo pienso que hasta cierto punto el ser humano quedaría motivado por estos conceptos que se tiene, por lo que el ser humano empezaría a tener unos pensamientos o unas ideas positivas en cuanto individual como socialmente, por lo que yo pienso que la psicología humanista ayudaría mucho en el desenvolvimiento de estas dos, de lo individual y de lo comunista, para tener un fin
un fin positivo, un impacto bueno. El humanismo en la actualidad influye de algunos principios de la psicología humanista en campos como la educación o en los estudios sobre el efecto de la relación terapeuta-paciente en el resultado de la terapia. Considero que hoy en día el humanismo ha influido y sigue influyendo en la actualidad, ya que su meta principal es dar a conocer lo que significa existir como ser humano en este mundo. En la actualidad, el humanismo también influye en la valoración de los procesos educativos, así como en las personas y en los procesos psicológicos dentro de una organización. Mi opinión personal acerca del humanismo en la actualidad es que sí, el humanismo en la actualidad sigue pues marcando nuestra vida. En estos tiempos de crisis es cuando el humanismo tiene que estar pues muy presente, ya que el humanismo se basa, una de sus bases son el bienestar del ser humano y alentarnos, ayudarnos unos a otros. Hay muchas personas que se han dedicado a ayudar a las personas y otras a las que la verdad ni siquiera ven por el bienestar de ellos mismos. Entonces, el humanismo en la actualidad aún sigue siendo muy importante como en todo momento, ya que pues simplemente nosotros somos nuestros propios cuidadores. Entonces, primero para basarnos en ayudar a los demás, primero hay que saber ayudarnos a nosotros y pues tener todas nuestras necesidades básicas bien para de esa manera poder seguir ayudando a las personas y cumplir correctamente con el humanismo. Abraham Maslow. Bueno, Abraham Maslow es uno de los psicólogos que podríamos decir más importantes del humanismo. Creo que una de las cuestiones que más se conocen de Abraham Maslow es su pirámide de necesidades, ¿no? En donde él hablaba de las necesidades fisiológicas, las necesidades de pertenencia, las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia, las de amor y las de autoestima, ¿no? O autorrealización. Yo creo que nosotros somos y estamos en esa pirámide de Maslow. A veces estamos cubiertas todas nuestras necesidades fisiológicas, pero nos hace falta cubrir las necesidades de seguridad o las necesidades de pertenencia. Abraham Maslow decía que esta pirámide de necesidades es dinámica. Subimos de 3 escalones, bajamos 2, subimos 4, bajamos 3. O sea, todo el tiempo estamos cubriendo nuestras necesidades. Tener conciencia de nuestras propias necesidades nos hace ser personas más autorrealizables. Abraham Maslow decía que la autorrealización es la capacidad del autoconocimiento y a partir del autoconocimiento poder autorrealizarte. Es decir, poder lograr lo que tú te planteas como meta, pero al mismo tiempo siempre estarte planteando nuevas metas. Al hablar de la psicología humanista, inevitablemente surgirá su nombre, junto con otros autores como Rogers, que sin duda son de los mayores exponentes de esta corriente psicológica. Maslow se centraba muchísimo en la satisfacción de necesidades, desde las más básicas hasta las más trascendentales para el hombre, ¿no? Él hablaba de que tenemos necesidades tanto biológicas como otras más personales que tenían que ver con mi motivación para seguir creciendo y entonces poder trascender. En su famosa teoría de la pirámide de las necesidades humanas, pues nos habla que para ir trascendiendo en nuestra vida tenemos que cumplir o satisfacer una serie de necesidades, empezando por las biológicas como el comer, beber, dormir, etc. Para luego cumplir esta necesidad de seguridad, de sentirme tranquilo, de sentirme seguro en el entorno en el que estoy, de tener a lo mejor un empleo que me permita los suficientes ingresos económicos para mantenerme en mi día a día. Luego están las necesidades de afiliación, que tienen que ver con la manera en que yo me desenvuelvo con mi entorno, cómo me relaciono y cómo me integro a él, para después pasar a las necesidades de reconocimiento que tienen que ver con el estatus que ocupo. Una vez que ya me integré a un grupo, cuál es el estatus que yo estoy ocupando de ese grupo y que se me reconozca como integrante, ¿no? Y finalmente las necesidades de autorrealización,
que son las que están hasta arriba en su pirámide de necesidades, que tienen que ver con esta búsqueda de trascendencia constante, ¿no? A nivel espiritual, a nivel mental, a nivel moral, cómo es que yo me voy desarrollando como ser humano con todo este potencial que poseo. Abraham Maslow es un psicólogo y psiquiatra estadounidense. Él fue el impulsor de la psicología humanista, que se basa en la creencia de que el ser humano debe de ser considerado como un todo. La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que consta de 5 niveles que están acomodados de manera jerárquica. Esto según las necesidades básicas y biológicas del ser humano que atraviesa a lo largo de toda su vida. Carl Rogers. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, él desarrolla dentro del humanismo una corriente psicológica que se llama terapia centrada en el cliente. En esta terapia, Carl Rogers obviamente da preponderancia a la experiencia humana del paciente, pero él decía que había condiciones para que el proceso terapéutico centrado en el cliente se diera. Uno, que el psicólogo que atiende acepte incondicionalmente al paciente. Y que entonces esta terapia es una terapia de persona a persona. O sea, a pesar de que Carl Rogers decía que el paciente era el cliente, él se ponía a nivel del paciente, en la experiencia humana. Él decía que además tenía que haber en el proceso terapéutico que el terapeuta tenía que estar totalmente centrado en el paciente, totalmente volcado en el paciente, para que el paciente, a partir de sentir esa aceptación que el terapeuta tiene por él de alguna manera se espeje y comience por una aceptación por su propia persona, y al aceptarse a sí mismo, acepte su realidad, cambie lo que decide que puede cambiar, acepte lo que no puede cambiar y busque la forma realmente de ser feliz. Otro de los grandes exponentes junto con Maslow en el desarrollo de la psicología humanista, él nos habla mucho sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de estar constantemente autoactualizándonos. Y entonces, de una manera global, en el desarrollo de su teoría de la personalidad altamente funcional, habla de la creatividad que tenemos los seres humanos para reinventarnos. Habla de que no nos conformemos con lo que está sucediendo y que si entonces hay una circunstancia o un entorno no tan favorable para mí, yo tengo la capacidad de elegir tomarlo de una manera diferente. Si de una forma no se dio, entonces con toda la creatividad que poseo, con todo el potencial y mis habilidades, voy a buscar otra manera de resolverlo. Habla de un pensamiento constructivo, de un carácter constructivo que tiene que ver con lo que ya les mencionaba anteriormente, que de las crisis se tome toda la oportunidad posible para aprender y para continuar creciendo. Habla de que siempre se está buscando un desarrollo personal y entonces somos seres en constante cambio. Por eso se utiliza mucho esta frase de el cambio es el único constante, aprende a amarlo. Bueno, de Rogers, pues lo que sé es que él no se pone, o sea, él no se ponía como médico o terapeuta con sus pacientes, sino que él establecía una relación un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más personal, o sea, como de amistad, pues, también que él consideraba que el hombre estaba guiado por las características metafisiológicas que estaba regido por un yo estructural, por lo que al pasar del tiempo la persona iba tomando una estructura a base de las experiencias que iba teniendo y que eso lo iba a forjar como una persona y una conducta a consecuencia de eso, por lo que él decía que el yo se regía en el yo
en el mí y en el yo comunista, que quiere decir que la persona tiene diferentes comportamientos, tanto individual como con el reflejo de uno mismo, como con el comportamiento de otra persona y el comportamiento que tiene socialmente. Y que esto se debe a que está con las características que se tiene a través de la conducta, este, no recuerdo la palabra, de la conducta y la psicología. Clark Rogers también nos decía que cuando más cercana está la autoimagen y el yo ideal, más conscientes y congruentes son las personas y más valor creen que tienen. O sea, las personas se sienten más valoradas incluso por ellos mismos. Nos decía también que las personas quieren sentir, experimentar y comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen. La teoría de Rogers es construida a partir de una sola fuerza de vida, que él la llama la tendencia actualizante. Esto más bien es como una motivación innata que está presente en toda forma de vida dirigida para desarrollar los potenciales hasta su mayor límite posible, es decir, llevarnos a uno mismo a alcanzar nuestras metas o nuestros objetivos de la mejor manera. No estamos hablando aquí solamente de la supervivencia. Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia y si es que fallan en su propósito, no será por falta de deseo. Dentro de los humanistas ya mencionados, también se destacan los siguientes. Gordon Allport desarrolló la teoría de la personalidad. Bueno, pues esta teoría distinguía entre un planteamiento ideográfico que destaca al individuo y su variabilidad o singularidad y uno nomotético que se ocupa de grupos y de estima las diferencias individuales. La intención de esta teoría es explicar el proceso continuo de crecimiento personal. Charlotte destacaba que el crecimiento saludable es psicológicamente deliberado. El meollo de sus ideas sobre la personalidad era su creencia en la importancia del equilibrio armonioso de las tendencias básicas a las satisfacciones de las necesidades, la adaptación autolimitadora, la expansión creativa y la defensa de un orden interno. Por otro lado, también tenemos a Rollo May, quien es una figura de la psicología que representa una matriz interesante dentro del contexto humanista. Después de obtener su doctorado en la Universidad de Colombia en el año 1949, se dedicó a la elaboración de un libro titulado Existencia. Hablemos de la psicología humanista. Bueno, la psicología humanista surge en el siglo XX, ya como tal como psicología humanista, el movimiento de la Gestalt, el movimiento del existencialismo, el movimiento del humanismo, el movimiento de la logoterapia. Tenemos autores tan importantes como Fritz Perls, tenemos a Abraham Maslow, tenemos a Carl Rogers. La psicología humanista creo que es una rama de la psicología, una corriente de la psicología muy rica, porque es una corriente que retoma la propia historia del ser humano para plantearlo en el aquí y en el ahora. Estas son palabras muy de la Gestalt, en el aquí y en el ahora. Centrar al ser humano en su propia realidad y a partir de su propia realidad reconocerse a sí mismo y a partir de reconocerse a sí mismo darse cuenta qué es lo que tiene para poder enfrentar su propia historia de vida actual. Fritz Perls es uno de los principales precursores de la terapia Gestalt, ¿sí? Nos habla de conceptos tales como el aquí y el ahora, nos habla como conceptos tales como dejar fluir, perdonar, perdonarte. Esta se centra en el potencial que tenemos todos los seres humanos para autorrealizarnos, en la libertad y la capacidad de elección que tenemos para lograr trascender en nuestra vida, como tomar toda esta motivación interior para entonces poder desarrollar al máximo nuestra personalidad. Hablando terapéuticamente, respeta muchísimo la percepción y la experiencia de vida de cada
persona de una manera muy particular, ya que cada uno cuenta con diferentes circunstancias de vida y cada uno cuenta con un entorno diferente que puede apoyar o no apoyar la trascendencia de la La persona. psicología humanista es una corriente psicológica creada por Abraham Maslow. El objeto de estudio de esta psicología es el ser humano en su contexto más natural. Se basa en conceptos como la autorrealización. Según Abraham Maslow, las personas solamente más sanas son las únicas que pueden llegar a alcanzar este nivel de autorrealización en sí mismas. La psicología humanista es una corriente que se desarrolló en el siglo XX y que se centra en un desarrollo del todo del ser humano y que dice que el ser humano es innatamente bueno. Los psicólogos humanistas se centran en que el ser humano sea libre, es potencial y en la creatividad del mismo, tanto individualmente como socialmente. La psicología humanista se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Su principal objetivo es que cada individuo busque el desarrollo total de sus capacidades o posibilidades y así rechazar cualquier explicación materialista de los procesos psicológicos. La psicología humanista no solo es observable, sino también que se puede dar a través de los análisis de la persona, como es el cómo actúan o cómo piensan. Se dice que la psicología humanista ha llegado a nosotros para inspirarnos más que nada, pero también se ha notado que tiene marcadas limitaciones, como ignorar los determinantes biológicos del ser humano o también que tiene conceptos muy poco objetivos y por tanto son difíciles de demostrar a través del modo científico. Pero también a su vez reconocen los psicólogos humanistas que el humanismo trajo al hombre su subjetividad al centro de este campo, lo empoderó y lo alejó de muchos prejuicios alrededor de terapias psicológicas. O sea, antes las personas iban a terapia psicológica por estar enfermos o por tener algún problema, pero ahora, gracias al humanismo, van porque quieren de verdad alcanzar la mejor versión de sí mismos.